el programa de análisis y todo lo sobresaliente en deportes que estabas esperando. Debraye Deportivo. Deportes, análisis y algo más. Amigos del Debraye Deportivo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta en este espacio de análisis e información que lleva hasta ustedes todo, absolutamente todo el acontecer deportivo a nivel local, nacional e internacional. Es Carlos Cepeda quien les habla y quien a nombre de todo este equipo de producción les da la más cordial bienvenida. Les agradece su presencia y los invita a que se queden con nosotros, ya que en los próximos minutos estaremos teniendo una charla con una joven promesa, un joven que se ha desempeñado como licenciado en comunicación, pero que tiene experiencia también en la asesoría de imagen no verbal y también ha tenido la oportunidad de practicar algunas disciplinas deportivas. Más adelante les estaremos comentando de quién se trata, no sin antes presentar a ustedes a quien me estará acompañando en la conducción y riendas de este programa, mi queridísimo amigo y hermano, licenciado Cristian Gómez. Nick, ¿cómo está? Buenas tardes, una emisión más del Debraye Deportivo. Te saludo con mucho gusto, Luis, también muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Debraye Deportivo a través de la comunicación estratégica, donde más, obviamente aquí, este es su gran programa, deportes, análisis y algo más, aquí en esta gran parte de lo que hacemos en Debraye Deportivo. Síganos escribiendo precisamente por hacer este tipo de difusión a nivel local y por qué no, para difundir más acerca de lo que no podemos meter o no meten algunos medios de comunicación. Así que pues bueno, bajo la producción de Jorge Rizabalaga, vamos a empezar, mi querido Carlos, con una gran entrevista que hablamos un poquito de seguridad de imagen, pero ahora metemos un poquito de deporte. Vamos a hacer un poquito picarico esto, pero vamos a conocer primero a Luis Miranda. Así es, vamos a conocer a el invitado del día de hoy, no sin antes también agradecer a quien nos está sirviendo como búnker de transmisiones del Debraye Deportivo. Estamos ni más ni menos que en el restaurante La Finca de Adobe, ubicado en la calle Lona Vicario número 1330 en la Colonia Los Cedros, aquí en Metepec, y que los espera con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde con exquisitos platillos y bocadillos que sin duda alguna les encantarán. Así que por favor dense una vuelta aquí a La Finca de Adobe. Y dicho lo anterior, me da muchísimo gusto saludar al invitado de hoy, licenciado José Luis Miranda Nava, quien nos estará platicando un poco acerca de esta posibilidad de lo que es la imagen no verbal, cómo es que se relaciona con los deportes y también, ¿por qué no?, que nos platique cómo ha sido su experiencia y su ejercicio en la actividad deportiva. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Bien, buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación, de verdad, pues un gusto estar aquí, sobre todo gracias por la presentación inmerecida, pero contento. Muchas gracias, de verdad, y lo que ustedes gusten. Yo respondo todo. Honor a quien honor merece, Lick, y en ese sentido nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en la mesa del Debraye Deportivo, pues para que nos platique de muchas cosas interesantes sin duda alguna, pero empezamos con lo más importante y lo más fundamental, que es una pregunta que compartimos con los invitados en el Debraye Deportivo, y qué mejor que usted para contestarnos. ¿Quién es José Luis Miranda Nava? Pregunta profunda. ¿Quién es José Luis Miranda Nava? Muy bien. Una persona, 26 años de edad, que ha sido inquieto toda su vida. Excelente. Curioso principalmente, amante de los deportes, pero también creo que nací hablando porque es lo que me encanta. ¿No? Sí, de verdad, creo que no solo en medios, en mi casa, la familia en su caso también, gracias. Por supuesto. Ok, gracias. Pero creo que encontré en el deporte la relación con los negocios, con el emprendimiento, y eso es lo que me ha traído hasta acá. Y justo aprovechando las virtudes que quizá la vida o independientemente del dogma que uno tenga me dieron, pues dije, me gusta el deporte, la disciplina y hablar, pues vamos a ver la manera de entrelazarlos, y eso fue lo que me originó a generar lo que hoy puedo decir que es José Luis Miranda. Una interesante combinación, Lick. Sí, una combinación, lo conozco de hace unos años, ya 6 años, yo creo, mi querido. Más o menos. Un poquito más. La verdad, de un chico muy disciplinado, un chico que de verdad da muchas cosas también a nivel profesional, tanto en la comunicación y obviamente en la seguridad de imagen. También algunos negocios no lo podemos decir por marcas, pero la verdad, Luis, te quiero hacer esta pregunta en ese sentido. ¿Cómo fue que te apasionaste al deporte, pero ya relacionándolo con la comunicación? Y más adelante vamos a hablar un poquito relacionado a lo que es el deporte con esta seguridad de imagen. Ok, empezamos por lo del deporte. Muy sencillo. Creo que desde muy pequeño, esto les hablo desde primaria más o menos,
Siempre fui inquieto. Yo era el niño que llegaba siempre con los pantalones rotos de la escuela porque me gustaba jugar fútbol. Toda la vida jugué fútbol y siendo portero específicamente, ¿no? ¿Quién le vas? A México. Realmente a la selección. Inteligente respuesta. Un poquito triste en este mundial, pero ahí está. Pero me gustaba eso y justo a raíz de ello me metieron a jugar en las fuerzas básicas del Club América. Entonces, ya estando ahí, pues bueno, empezamos a funcionarlo y todo ello me gustó tanto, pero ahí fue donde ya se empezó a relacionar este otro tópico, en el cual, por quizá querer destacar un poco más, me vi inmerso en pleitos con más personas. Ok. De ahí, mi padre opta, fútbol o artes marciales. Y digo, no, pues si se pueden las dos. Y en un principio sí fue así. Entonces partimos este otro tópico ya de artes marciales, específicamente karate. Y ahí fue ya donde me desenvolví. En el fútbol, por diversas razones, dicen los mexicanos, me lastimé la rodilla. En efecto, fue así. Fue así. Lesionaste la rodilla. No, yo, o sea, realmente, pues sí, no digo que me lesionaron. Quién sabe si el que me lesionó lo está viendo, pues qué mala onda, pero bueno, aquí estamos. Un saludo. Un saludo. Se te quiere. El tema es que, pues hasta ahí llegó y empezamos con este tema. Viendo todo eso, dije, bueno, me gusta el deporte, siempre me ha gustado. Combiné un poquito con las artes marciales cierta disciplina, lo cual pues creo que me ha llevado a muchos lados. Y algo que me gustaba siempre fue también comunicarme, realmente comunicarme. Y dije, tengo que vivir de algo que tenga que ver con el roce deportivo. ¿De acuerdo? Comunicación, ¿no? Dije, no, periodismo deportivo, yo me hacía narrando, me hacía viendo, cubriendo, todo. Llegamos a la carrera de comunicación y fue donde me empecé a enamorar de realmente, no solo de los medios, y la producción es algo que aprecio, valoro y admiro muchísimo a la persona que lo hace, pero lo mío siempre fue más literal la expresión. O sea, realmente estar a cuadro detrás del micro. Estar a cuadro o incluso asesorar a los que están a cuadro cuando no hay la oportunidad. De acuerdo. Porque evidentemente el español, el idioma español se me hace de los idiomas más completos que existen. Sin duda. Pero a la vez los más desaprovechados, por el banco de palabras que tiene. Y justo ahí es donde yo quería entrar. Y fue más o menos ahí por donde me fui involucrando. Perfecto. Terminé la carrera de comunicación y posteriormente todo esto ya lo fui empezando a ejercer con proyectos personales míos de atrás. Y ya posteriormente me fui involucrando en el Colegio de Imagen Pública con los licenciados Víctor y Álvaro Gordoa. Fue en donde ya me capacité como asesor de imagen verbal y no verbal. Perfecto. ¿Cómo ves, mi querido? Hombre, no, muy completo lo que nos está diciendo José Luis. Digo, sin duda alguna, yo también, estudiamos comunicación y yo también comprendo esta posibilidad que tiene la comunicación, no nada más como carrera, sino como expresión y extensión humana, y es sin duda alguna interesante. Pero aquí lo que yo quisiera saber es, ¿por qué fútbol y taekwondo y no natación? No natación, no me gusta nada. Por ejemplo, ¿por qué esas dos disciplinas como tú? Creo que el fútbol por amor desde niño, ¿no? O sea, realmente dije, no, yo quiero estar ahí, iba en camino, no se dio, pero se involucró me doy unos pasos atrás, de querer sobresalir. Hubo compañeros que quisieron frenar, ¿no? La manera de hacerlo era golpeándote. Sí, claro. Entonces, quienes hayan jugado fútbol lo saben, el roce es muy continuo, los contactos. Físico, ¿no? Llegó ese momento, entonces mi papá me dije, pues mira, si no te pones duro, si no haces todo eso, te van a fregar. Entonces acá vamos a meterte algo que te dé cierta fuerza, pero principalmente seguridad. Me metieron. Ya no pude seguir en lo de fútbol, pero el amor seguía, ¿no? Lo de karate me encantó. A la fecha soy cinta negra cuarto dan. O sea, realmente ya tenemos, ya tenemos un rato. Entonces, Espérate, déjame. Sí. El tema es que lo fuimos relacionando y creo que junté lo mejor de dos mundos, porque al final de cuentas el fútbol, independientemente de ser el deporte más conocido a nivel mundial y todo ello, sigue siendo un deporte, valga la redundancia, Sí, claro, y como tal disciplina. necesita disciplina. Y eso fue lo que me dio el karate. ¿Por qué no natación? Le tengo un enorme respeto al agua. Sí, claro. No me gusta, ¿no? De verdad. Creo que no. Sí, bueno, no me da pena decirlo, no sé nadar, pero... Yo también, no te preocupes. Pero Yo menos. Yo tengo 36 años. Así que... Sí, no, entonces es triste nuestro caso, pero pues es eso básicamente. Vaya, y aquí la pregunta surge a partir de que mucha gente pudiera pensar,
que el fútbol y el taekwondo o artes marciales de repente no tienen nada que ver, pero a fin de cuentas como disciplinas deportivas requieren eso, una disciplina constante para poder estar ahí. Y pues mira, es un honor realmente tener ahí invitados como el licenciado José Luis. Sí, como se lo dije al inicio del programa, un chico muy disciplinado en ese sentido. Siempre me preguntaba mi querido Carlos, la verdad, a él le compartí clases y la verdad es un chico muy talentoso y también muy inteligente, sobre todo también que tiene una actitud muy positiva. Eso siempre me ha acordado de él. Y bueno, aquí yo te voy a preguntar, mi querido Luis. Claro. Yo sé que no le vas a la América, eso es lógico, pero perdón, Carlos. Oh. Pero ¿por qué la comunicación ahora? Ya me contaste que estuviste en el fútbol, fuerzas inferiores, de repente estuviste en esta parte del taekwondo, pero ya no pudiste seguir un poco más al deporte, aunque eres cinta negra. Pero ¿por qué la comunicación? ¿Qué fue lo que te apasionó? ¿Qué personaje? Y inclusive lo puedes asesorar con la imagen, ¿no? En ese sentido. Claro. Creo que hablando de comunicación, como les decía, quería involucrarme con algo que estuviera cerca del deporte, ¿no? Dentro de ello, pues me involucré ya con esto. Y si hubo alguien particularmente que me gustara o que lo viera como ese modelo a seguir, me gusta mucho cómo narra Fernando Palomo y Jorge Pietrasanta. Me gustan sus estilos. Muy bien. Que bueno, la unión de mejores mundos y ambos que son talentos latinos. Pietrasanta es local, Fernando Palomo es salvadoreño, si no me equivoco. Y ¿saben qué me agrada de ello? La naturalidad con lo que lo hace. Que no son plásticos en la narración. No se escucha sobreactuado. Exactamente. El cronismo deportivo, desde mi perspectiva, no sé si lo compartimos, siento que ahorita está en un bache en el cual absolutamente todos quieren seguir el mismo patrón. Sí, y hace falta alguien que diga algo diferente. Pues. O sea, un poquito distinto. Hablando de ello, dije, no, pues sí, me encantaría, por supuesto, algún día cubrir mundiales, narrar alguna situación de estas. Y pues vamos a hacerlo. Entró el amor de la comunicación. Ya estando dentro de la carrera, todos nos decían, tú vienes por una razón y te aseguro que vas a entrar por otra y vas a seguir en otra. Y dije, bueno, ok, sí, me gustaron muchas cosas. Claro, yo mismo empecé a aprender a editar y todo ello. Y me gusta, pero lo mío es hablar. Entonces seguí en ese mismo campo, el cronismo, la narración, la cobertura, y entonces encontré la relación con la asesoría verbal. Pero de entrada, eso fue lo que más me interesó por estudiar comunicación. Con Fernando Palomo. Sí, la verdad, buenísimo, el gran comentarista de ESPN, mi querido Carlos. Y bueno, ahora sí viene el tema más complicado, mi querido Carlos. Así es. El tema más complicado acerca de qué pasa con la comunicación. Tú ahorita ya te adelantaste un poco, pero para centrarlo justamente, ¿qué onda con la asesoría de imagen en el deporte? Pero bueno, Carlitos, adelántale la pregunta porque pues, ahorita vamos a actuar. Mira, justamente yo estaba pensando en esta parte, ya que nos hablaba de su quehacer en la comunicación, cómo es que se adentró y demás, y cómo logró combinar tanto la carrera como su gusto por las disciplinas deportivas. Sin embargo, vaya, la cuestión de la imagen, porque sabemos que también te dedicas a esto, la imagen no verbal, asesoría de imagen como tal. En ese sentido, yo quisiera saber cuál es la importancia, primero, a nivel general, de tener una buena asesoría de imagen, y ya enfocándola en lo meramente deportivo. Ok, partiendo de la importancia de la asesoría de imagen, consideramos, bueno, ahora sí que parte de ese gremio que egresamos del Colegio de Imagen Pública, siempre nos han dicho, esto es algo nuevo. Es una industria totalmente nueva, que la cual siempre ha existido realmente. O sea, siempre ha existido esto, y nos vamos a poner un ejemplo súper rápido de la profesión más antigua del mundo, o aquella persona, hombre o mujer, que se ha dedicado a acompañar a solteros, solteras en sus épocas de frustración. ¿Qué pasó con todo esto? Ellos, ¿qué necesitaban? Antes de tener una interacción verbal, tenían que llamar la atención con lo que se veía, con la imagen. Y ahí es donde entra todo esto, de la profesión más antigua del mundo. ¿De acuerdo? Va avanzando todo esto y hoy día nos encontramos en que la imagen la puede tener desde una persona, una marca, una empresa, un político, etcétera, un equipo de fútbol, quien sea. Y es importante cuidarlo porque desde nuestra perspectiva creo que es uno de los campos menos explotados. Claro. ¿Por qué razón? Y lo fundamento con esto. El Colegio de Imagen Pública es único en el mundo y fue pionero aquí en México. Realmente es la única escuela que existe de dicha disciplina aquí en México. Y justo es ello, porque hace tanta falta que se tomen con cuidado la imagen que uno proyecta. De acuerdo. Desde cómo te vistes, cómo hablas, cómo te comportas, tu congruencia y ser fiel a tu propia esencia. Ahora, hablando de lo deportivo,
es un mundo. La comunicación deportiva y ahora la imagen deportiva, Claro. no nos vamos tan lejos. Si hoy día volteamos, no sé, 2 semanas atrás, un mes atrás, cómo estaba la percepción de la selección mexicana de fútbol, era un desastre. Sí, claro. Ahora, si lo comparamos con la percepción de el Checo Pérez, No, es o sea, totalmente distinto. Cambia radicalmente. Es muy polar el tema, pero lo que nos hace ruido es que son del mismo país y no es posible que uno tenga un contraste tan bajo Sí. y el otro realmente tenga un reconocimiento muy alto. ¿Por qué? Porque distintos temas, resultados, medios, etcétera, sí, pero el manejo de esa imagen no ha sido Correcto. correcta. Y yo, ojo, algo acá es algo bien importante. Muchos nos dicen, entonces un asesor de imagen se tiene que dedicar a engañar a la gente. No. Ok. Tienes que magnificar virtudes de el objeto que vas a asesorar. Ajá. Y eso no solo se trata de que vayas a quitar los defectos. Es imposible. Sí, no, Todos sí, no, tenemos. claro, y es parte de, ¿no? Sí. Es parte de la naturaleza. Magnificando las virtudes, se van eclipsando los defectos. Y esa es la clave. Es un respeto absoluto de la esencia, ya sea de la persona De acuerdo. o del grupo que vas a asesorar. Básicamente es eso. Y enfáticamente ya en el fútbol o en el deporte en general, hace muchísima falta con estas nuevas generaciones. No sé qué tengan. claro. No, ahorita vamos a ver. Realmente. Sí, y eso es lo que más importa, Miguel Carlos. Y sí, retomo esa Claro. que dices que es la profesión más antigua de esta sociedad de imagen. Estamos hablando de Aristóteles, mi querido Carlos. Sí. Siglo IV, retórica de Aristóteles. Apúntenle, muchachos. Sí, muy precisamente por eso. Y de esto nosotros venimos acá, desde los locutores talentos, inclusive los actores, etcétera, Sí, claro. los que hablamos en oratoria, en una, Claro. bueno, en un sinfín de cosas. Pero a ver, mi querido Luis, a mí se me hace una curiosidad. ¿Qué ha pasado? Voy a hablarlo en cuestiones del deporte. Sí. Yo me acuerdo cuando un futbolista, un deportista todavía se arreglaba de una manera bonita y inclusive llegaba arreglado en un entrenamiento, y ahora es lo contrario, ya se visten hasta como reggaetoneros, mi querido Carlos. Sí, cara, o sea, La verdad. se ha dejado muy de lado esta elegancia. Es Pues, elegancia. claro. Pero estamos hablando del 80s para atrás. Claro. Sí. Y 2000 para acá. ¿Qué pasa, Luis? Es curioso. Me voy a sustentar el argumento que voy a decir en base a un libro, ¿no? Ok. Este libro, yo creo que ustedes lo conocen perfectamente bien, es una autobiografía de Sir Alex Ferguson. Él mencionaba, mítico entrenador del Manchester United. Claro. Él mencionaba algo bien importante y voy a poner enfáticamente con nombres de sus jugadores que él menciona. Hablemos de un Rio Ferdinand o de un Wayne Rooney, de un Edwin van der Sar, portero también ok, de sí, claro. Manchester. Él decía esto: yo antes tenía jugadores que no sabían lo que en su casa era tener una cama donde llegar, agua caliente para bañarse, que no comían 3 veces al día o que antes de entrenar venían a trabajar. Tenía esos jugadores, pues los monstruos en los que se convirtieron. Sí. Hoy día volteo y veo a ver X jugador, ¿no? Actual. Sí. Y ya están acostumbrados a todo eso. ¿A qué voy con todo esto? No comprenden el valor de dos cosas desde su perspectiva, ¿no? El valor del proceso de evolutivo, Sí, de sí, una mejora sí, sí. y de un sacrificio. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya empezaron con unos pasitos más arriba, ¿no? Desde un privilegio, llamémoslo de esa manera. ¿Qué pasa? Alguien que no ha tenido nada y de repente lo tiene todo, evidentemente se eclipsa la esencia de la persona y buscas no ser tú, buscas Claro. ser alguien que, no sé cómo decirlo, Sí. que imponga presencia a los demás, y a veces es equivocado, como bien lo mencionaba. La manera de vestirse es incongruente para ser un deportista, la manera de comportarse, un deportista de alto rendimiento, porque vaya, hablando de fútbol, Sí. es un deportista de alto rendimiento, de élite, por algo está considerado como juego olímpico también. Claro. Tiene que comportarse de cierta manera. Ahí es donde entra la imagen. Tiene que haber congruencia, cosa que muchas veces no la hay. Podemos ver muchos ejemplos. Hay futbolistas muy buenos que se acerca a su cumpleaños y fingen lesiones, ¿no? Sí, claro. O sea, hay cosas así de irónicas o de, no sé cómo decirlo, cínicas, ¿no? Por Ajá, mencionarlo de esta ajá. manera. Hay otros ejemplos en los cuales los que menos reflectores tienen son, llamémoslos serios, cohibidos, retraídos, pero hablan en la cancha. Si ustedes me permiten dar un ejemplo, Sí. Toni Kroos, Ok. del mediocampista del Real Madrid. Sí, así es. Para mí, de lo mejor que ha tenido el fútbol alemán en el medio campo, Totalmente. pero no, cuando menos yo no me he enterado de algún escándalo de él. Sí, claro. Cuando menos yo no. Cosa distinta, por ejemplo, con un Thibaut Courtois,
que también muy bueno, pero le roban las novias a sus amigos, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Vaya ejemplo. Son comportamientos distintos. No los presentes, por favor. No, por favor. No. ¿Y cuál es el tema? Eso, claro que afecta tanto a la imagen de él como a la imagen del equipo. De la corporación, y a la claro. imagen de su selección, ¿no? Sin duda. Es todo un tema. Totalmente. Sin duda, ¿no? Y esto a fin de cuentas, ya que hablas de la imagen, yo creo que actualmente vivimos en un mundo tan, iconográfico, por llamarlo de alguna manera, porque nos dejamos llevar precisamente por esta cuestión, por la imagen y por lo que nos conlleva en ese momento algún escudo, algún emblema, alguna fotografía, ¿no? De muchas experiencias, muchas noticias que hemos conocido respecto a los jugadores como tal, por llamarlo de algún deporte, pero yo me voy a centrar en una palabra, que es la cuestión de la imagen, ¿no? Y en ese sentido, según lo que hemos leído de tu carrera, tú te especializas en la cuestión de la imagen verbal y no verbal. Ajá. ¿Qué son y cuál es la diferencia? Digo, a fin de cuentas, claro. para que el público lo conozca, ¿cuál es la diferencia entre imagen verbal e imagen no verbal? Ok. De entrada, justo aquí en el Colegio de Imagen nos dicen imagen verbal y no verbal, se hizo una amalgama y es una fusión. ¿Por qué razón? Existe una confusión muy cañona. O sea, yo digo, oye, yo soy asesor en imagen verbal y no verbal. ¿Me vas a decir cómo vestirme y cómo eso? O sea, sí, pero no es mi especialidad. Una cosa es la imagen pública y otra cosa es la imagen verbal y no verbal. ¿De acuerdo? ¿En qué nos enfocamos en la imagen verbal y no verbal? Justo en las herramientas discursivas, no solo verbales, sino también en lo que tu cuerpo vaya a comunicar. El movimiento, los ademanes, las expresiones, gesticulaciones, miradas, contacto visual, etcétera, ¿no? Eso es en lo que nos enfocamos. ¿Qué te va a dar ello? Muy sencillo. Somos seres sociales y si algo nos dejó muy claro la pandemia es que dependemos de comunicarnos. Desde luego. Entonces, acá, justo quienes no sabían expresarse frente a una cámara, pues se fregaron, tuvieron que hacerlo. Así es. O sea, es así. Así es. Sí. ¿Qué pasó con todo esto? Que empezaron a comprender realmente la importancia de que no solo es vestirse como si fueras en pasarela, es que realmente hay una congruencia con lo que proyectas físicamente y con lo que sale de tu boca, ¿no? O sea, voy a citarlo, digamos, de una referencia bíblica, sin digamos de esta manera, sin meternos en temas dogmáticos ni de ello, pero me gusta esta frase que dice: no hace impuro la persona lo que entra a su boca, sino lo que sale de ella. Claro. Y afectan este tipo de cosas también. Ustedes lo han visto, me imagino, deportistas de la disciplina que sea, pueden ser lo mejor. Pero con un error que tengan en su comunicación, alguna palabra que no hayan contextualizado bien, se presta justo a eso. La sacan de contexto y su imagen que construyó con años se viene para abajo. Un ejemplo de ello fue lo de, no me dejaron mentir, lo de Neri Castillo, que demostró muchas cosas en Europa, pero que de repente llega aquí y le dice a un reportero: la única diferencia es que yo he trabajado fuera de México y tú nunca vas a salir de aquí. Y sin duda alguna eso también causó mucha polémica en el ámbito deportivo, y así como ese hay muchísimos ejemplos de esto que dices, ¿no? De que sin duda alguna no es tanto lo que se expresa, sino lo que se expresa, al menos así de vista, sino lo que también puede salir de la boca. Claro, tal cual, es eso. Mejor ejemplo no puedo dar. O sea, realmente. Y hay otra cosa, y ahorita vamos a hacer la dinámica que no se me olvida. Perfecto. Y ahorita por esa misma razón lo vamos a hacer aquí en TV Deportivo, para que vean cómo se ven, cómo hablan y también cómo se expresan a nivel no verbal. Luis, yo siempre lo he dicho con mis alumnos, Carlos no me lo ha de mentir, el productor no lo ha de mentir, de hecho él también lo dijo en algún momento: todos tenemos que empezar desde cero. ¿Qué pasa con la cuestión del deporte? Los mismos chavos empiezan desde cero. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Cardoso precisamente, no recuerdo qué medio fue, pero él dijo: es que ahorita ya todos se preocupan por el look, se pone bichita en el partido, oye, pues si vas a sudar, ¿para qué fregados te pones el gel? ¿No? En ese sentido. Pero ¿qué pasa con eso? O sea, también tiene que ver el medio, los medios de comunicación que nos inflan mucho, que se empiezan a sentir estrellados, los mismos promotores, el mismo dinero, que puede ganar mucho más un futbolista varón que una chica, o en el deporte, que sean mediáticos. ¿Por qué pasa eso? Es curioso porque me doy otra vez un paso atrás. Creo que esta generación en particular, soy parte de ella, ¿no? Pero cuando hablamos o actuamos únicamente desde nuestro privilegio o desde nuestro único punto de vista, pues evidentemente no nos damos cuenta de todo lo que nos rodea. Entonces, ¿qué pasa? Ni nuestros actos, y mucho menos nuestras palabras, son empáticas con ellas. Y no porque tengas que ser políticamente correcto para todo, simplemente ser neutro. O sea, creo que esa es la mejor forma de hacerlo. Pero hablando ahora de futbolistas o de deportistas en general, ¿por qué ha sucedido esto? Muy sencillo. Siento yo, como bien decían, estamos en una actualidad muy
estereotipada. Y eso hace un daño tremendo. Porque entonces ya no hay ni siquiera un autorrespeto propio de la esencia. Que genera futbolistas que vemos que en lugar de idolatrar a una leyenda de hace 20, 30 años, idolatran ya a un cantante. Sí. Que suponen que cantan. Sí, claro. Desde mi perspectiva. Claro. O sea, desde mi perspectiva. O sea, pero empezamos a ver todo este tipo de cosas o copian actitudes. Sí. Ya también, por ejemplo, ahí entra la comunicación no verbal. No nos vamos tan lejos, algo más cercano. Digamos, la exageración que pone Neymar en algunas faltas. Hace que gira, ¿no? 3 metros, ¿no? Gira, se revuelca. Y Eso es comunicación no verbal. ¿Y qué proyecta? sí. Pues no sé, a lo mejor al principio decías, no seas exagerado, ya después, bueno, 1 te la pasamos, 2 te la pasamos, 3, pues ya que lo hagas todo el segundo tiempo. Pues aquí. Exactamente. ¿Qué pasa esto? Merma en su imagen porque ya no te lo tomas en serio. Sí. Ya no es el jugador que pudo haber sido. Ya no hay cosas así. Hablemos de otro ejemplo. El Canelo Álvarez, supongamos, tiene una imagen muy bien, muy bien, pero a veces hay el asesoramiento que le hacen, o su asesor o su coordinador de su imagen, hace un muy buen trabajo, que en la última pelea no hubo fondo, ¿saben? Para sostener esa forma. Sí. La forma necesita sustentarse en ese fondo y no lo hubo. Entonces, ¿qué pasa? Vendértelo como el máximo campeón, el que siempre todo iba a pelear por todo esto, no se vio esa entrega, esa garra, esa fiereza mexicana, pues entonces esa imagen baja otra vez, porque hay que volverla a sustentar. Y eso es lo que pasa, que hoy día lo manejamos todo tan frívolo que dices, pues bueno, a lo mejor no gané, pero ya cobré. Claro. Y eso es lo que importa para muchas personas, ¿no? Sí. Pero repito, y creo que este es un axioma de nosotros, por ejemplo, como asesores, el fondo tiene que sustentar a tu forma, y si no existe tal, va a costar un trabajo tremendo mantenerlo ahí, porque a lo mejor un mes, un año, puedes estar en el foco y dices, no, pues este deportista es bueno, me cae bien, este artista es bueno, este tal, sí, pero si no hay fondo, no duras. Y eso es lo que les está pasando a muchos. Totalmente hay que mantenerse calitos. Sin duda. Como lo hemos hecho en el de Dora Eso es todo. No, y hace rato que manejaban la cuestión, o conservaban esta parte de la imagen, ¿no? De cómo se veían los jugadores actualmente. A mí me causa mucha curiosidad ver cómo en determinado momento, y voy a hablar de las etapas que nos tocó, yo creo que los tres somos de la generación, nos tocó ver de repente jugar, volviendo al caso del fútbol, nos tocó ver jugar a hombres como Ronaldo, como Maradona, como no sé, Zidane, Figo, ¿no? Todos ellos que eran muy buenos, pero que no se preocupaban tanto por despeinarse, valga la expresión. Si se da Estando, exacto. No, vamos, me refiero, por ejemplo, a que ahora ya con jugadores como Mbappé, como Ronaldo, el mismo Messi, ¿no? Que si bien, vaya, tienen calidad como jugadores, ahora parece ser que cuidan mucho más esta cuestión de la imagen, ¿no? Su imagen. De repente Ronaldo hasta parece ser que nada más se cuida mucho cómo posa y cómo lo pueden ver las cámaras, a cómo realmente juega. Esto sin demeritar la manera en cómo lo hace. Y no por eso pues todos los premios que ha ganado. Entonces, en ese sentido, José Luis, ¿qué tanto tiene que ver la cuestión del marketing? Aprovechando que también en eso lo has tocado en la cuestión de la imagen como tal. Muchísimo, porque evidentemente ahora ya los futbolistas, desde antes lo hacían, pero ya los futbolistas reciben contratos individuales de marcas. Exacto. Necesitamos que cuando pases por esta banda sea visible tu tenis, que cuando pases por esta zona sea visible tu playera, etcétera. Es un mundo eso, ¿no? El tema es, bien mencionaba, ¿no? Esta generación que no le importaba tanto la imagen, porque al final de cuentas es un deporte de contacto, te vas a ensuciar, te vas a pelear, vas a salir como sea, ¿no? No nos vamos a ir tan lejos y aquí en México tuvimos un ejemplo muy cercano, entre comillas, hablemos de Cuauhtémoc Blanco, por así decirlo. Este señor no tenía tanto cuidado con eso. Y lo usó a su favor. La imagen que teníamos de él era, sí es un muy buen jugador, pero es un pleitero, no le importa ensuciarte, no le importa hacerse vulgar, no le importa todo. Y vendía. ¿Cuál es el tema? Él fue genuinamente respetuoso de su esencia. Respetó su profesión porque sabe que es un deporte de contacto, que iba a terminar cochino, puerco, sudado, golpeado. Y el ambiente del fútbol, pues te presta que vas caminando por la grada visitante y te van a decir cuánta barbaridad, y él se las respondía. Eso no le afectaba en su imagen. Eso no se lo afectaba, al contrario, le subía más la imagen que tenía y estaba más presente. ¿Qué pasa ahora? Es tan plástico ya el mundo, sin duda, que hemos visto videos virales de, no sé, hasta en un vestidor,
A Mbappé le pasan la mano aquí, se enoja y se peina otra vez. Sí, Pues, claro. no hay mucho que peinar. Claro. ¿Me explico? O sea, ese es el Pero- tema. O sea, ese es el tema, ¿no? Hemos visto ejemplos de, no, pues sí, pero terminando luego un traje o terminando luego, pues no sé, una banda o Claro. anillos, collares. No está mal. Cada quien es como quiere ser y eso se respeta. Pero ser congruente, Sin creo duda. que esa es la esencia. Mientras estás en un estadio, estás en una cancha, compórtate como tal. Afuera eres otra onda. Pero ahí, en donde estás en el ojo público, eso es lo que le hace falta hoy día a estas generaciones en las cuales tienen que cuidar la imagen de ser deportistas y no de aspirar a ser influencers o cosas así. Y fíjate que esta pregunta, Qué bueno que lo dijo. esta pregunta surge a partir de que lo hemos visto. Yo insisto, yo voy a manejar esta cuestión de las generaciones porque creo que nuestra generación le tocó ver lo último de esas de esos buenos jugadores de fútbol que llegaban realmente a jugar y a meter goles. Y ahora estamos viendo, como bien lo dices, José Luis, esta parte de la gente, de los jugadores a los que nada más les importa la marca, verse bien y lucirse bien. Sí. ¿Cuántas veces, y por eso lo preguntaba, Claro. cuántas veces no hemos visto la posibilidad de que a los jugadores los contratan para que vendan rastrillos, para que vendan no sé, cremas para masaje, para que vendan zapatos, para que Sí. vendan playeras? Sí. Muchos bancos han inclusive los Sí, han por supuesto, contratado pues para que sean la imagen como tal, ¿no? Cervezas y demás. Sí, sí. Y esto se ha vuelto un mundo de marketing en donde se ha dejado, desafortunadamente, se ha dejado de lado esta cuestión deportiva por la cuestión mercadológica, por la cuestión del marketing, por la cuestión del dinero. Y eso desafortunadamente ha mermado también a nivel de cancha. Lo estamos viendo en el fútbol y desafortunadamente está yendo ya a deportes de otra naturaleza como lo es el americano. Claro. Y de aquí se aprovechan también mucho la cuestión de lo que es el Super Bowl, que sí, también es el evento deportivo con más rating. Claro. Y hace poco leía también de muchas personas que se quejaban del nivel del básquetbol, que en la época de Larry Bird, de Michael Jordan, de Pippen, de Stockton y demás, era un juego muy de contacto, vaya, no Sí, había por tantas supuesto. quejas. Y ahora ya con los jugadores y los equipos que vemos ahorita, ya se quejan por cualquier empujón, por cualquier codazo, que sí, también cuestiones técnicas en cuanto al juego, pero a fin de cuentas no deja de ser un deporte de contacto, Claro, sí. ¿no? Y en ese sentido sí habría que mantener bien esta esencia, y lo digo por las generaciones que vienen. Digo, si los cambios se han presentado así, no duden que de repente los cambios que vengan van a ser todavía más marcados, y las generaciones son las que los van a estar viviendo. Es que bueno que tenemos especialistas también en imagen deportiva, Sí. para que nos puedan precisamente asesorar y marcarnos el camino respecto a esto. Claro. Sí, completamente. Carlos, vamos a hacer la dinámica, ¿va? Yo soy el futbolista, Ok, yo vengo de una lesión y ya voy a reaparecer en el partido. Voy a zona mixta y tú me agarras en la entrevista. Hazme una pregunta de cómo me siento de mi lesión. Y yo respondo, porque esto es parte de la historia. Sí, claro. perfecto. Nada más comentar que eso es meramente imaginario, es nada más a ejemplo como tal. Estamos aquí con con el señor Cristian Gómez, goleador de las Águilas del América, que viene de una lesión, tuvo por ahí una contractura de un ligamento cruzado de la rodilla izquierda, pero ya se ha logrado recuperar y ha podido estar de vuelta en las canchas. Cristian, ¿cómo te sientes de otra vez pisar el césped de la Azteca? Sí, pues me siento muy bien físicamente, entre otras, gracias a la dieta de mi nutricionista basada en hidrocarburos. Muy bien, muy bien. Vaya. ¿Qué horror? Así responden, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasa? O sea, Luis, digo, esa es la pregunta que yo quiero hacer, ¿no? Pero ¿por qué? Digo, y ahorita hacemos otra, Pues con la lesión que pusieron en el escenario, cualquiera respondería No. así. Porque fue una rotura de ligamento. patada, sí. No, yo creo que vuelvo a lo mismo. Es las ganas de querer cumplir y ya, ¿no? Sí, o sea, claro. de tomártelo todo tan superfluo, tan artificial. Y eso se da mucho en el fútbol latinoamericano. O sea, bueno, en todos lados, por supuesto. Pero me recordó mucho a una entrevista que le hicieron, ya tiene un rato, cuando Diego Armando Maradona fue técnico de Dorados. Sí, sí, sí. Creo que claro. fue ESPN. ya sé cuál. Esa. Y otro ejemplo, exactamente. esa. Y otro ejemplo en una cadena de televisión alemana que entrevistaron a Erling Haaland. Responde una palabra y ya. Sí. Y no está mal. A lo mejor es la esencia misma del jugador. Pero, ¿por qué responden eso? Muy sencillo. Ellos, no digo que sea todo el caso, pero vamos a poner estos dos escenarios. Una es, por ejemplo,
pues son futbolistas que simplemente les importa pues estar ahí, que los vean y ya no les interesa tanto comunicarse, y mucho menos la profesionalidad de nadie. Eso es una. U otra, que también es muy cierto y eso sigue siendo común aún hoy en día, que muchos de los futbolistas vienen de extractos muy bajos, ¿no? O sea, Exacto. económicamente o socialmente Ok, muy bajos o Ajá. marginados, llamémoslo de esta manera. Y a lo mejor esa expresión o el responder a todo esto, porque los hay jugadores, Sí. hay artistas que se intimidan ante un medio, ¿eh? O sea, Sí. eso es real. Se pasman, ¿no? Porque Sí. Las Bueno, cámaras y... Las cámaras, las luces, sí frenan a algunos y afecta, evidentemente. Sumémosle que a lo mejor nunca han tenido la mejor Sí. capacitación, no tienen el mayor banco de palabras en mente. Y otra, la más cínica de todas, ya se quieren ir. O sea, ya. Sí, no, la verdad. o sea, Ok. tal cual como es. O sea, y eso, claro que afecta en su imagen pública, por supuesto. Sí. O sea, todo eso. Y fíjate, tú mencionabas un ejemplo muy claro. También me tocó ver esta entrevista que le hacían a Maradona, en donde siendo director técnico de Dorados, le hicieron una pregunta y solamente balbuceó. Sabemos cómo era el Pelusa, ¿no? Y en determinado momento no hay que negar que sí estaba bajo los ¿no? de los ansiolíticos y demás, bajo los efectos de los ansiolíticos, pero sí, a fin de cuentas, yo creo que esto también hay que comentarlo tal cual. Y aquí aprovecho, Lick, si me das oportunidad. Adelante, no, de hecho ya se la experiencia como tal profesional. A mí me tocó, por ejemplo, en algún momento entrevistar en el Deportivo Toluca al Chepo de la Torre. Ok. Y Seu Cristian no me va a dejar mentir, el Chepo de la Torre es un señor muy escueto, muy plano cuando contesta las preguntas de la prensa. Y en aquella ocasión precisamente yo lo cuestionaba respecto a cómo había visto el ejercicio de su equipo en las canchas toda vez que Toluca venía de un hoyo, valga la expresión. Sí. Y lo único que me contestó, vi lo que quería ver. Se vieron bien. Nada más. Y entonces uno como periodista pretende o le gustaría, ¿no? Que en este caso los directores técnicos pudieran explayarse, pudieran en determinado momento pues comentar un poco más. Pero, Lick, no me dejarás mentir, el Chepo de la Torre siempre fue alguien muy escueto. Y así como fue, hablando del equipo local, así como lo fue el Chepo, también la Volpe, ¿no? Uy, no. Por tantito. Sí, ¿no? También era muy escueto como tal. Pero bueno, son partes y son gajes del oficio que también hay que estar mencionando. Y vaya, volviendo a esta cuestión de las preguntas, Claro. José Luis, ¿qué es lo más complejo que hay que atender para esta asesoría de la imagen? Exactamente. Dos cosas. Ok. Particularmente una, que la misma persona o el objeto ya asesorar, estudiar, etcétera, tenga plena conciencia de lo que es, de su Ok. esencia, de su forma de ser, etcétera. Porque si no sabe ni qué es, ¿cómo asesoramos algo? Estamos a ciegas. Esa es una. Y otra, el contexto de la realidad en donde se encuentra esa persona. Ok. Voy a utilizar el ejemplo que ponían, el Chepo de la Torre. No era lo mismo preguntarle estando en el Toluca que preguntarle cuando no estaba a nada de quedarse eliminado de Brasil 2014. Sí, No era lo mismo sí, preguntarle ahí. sí. El contexto que le obligaba a responder con más ansiedad, más amplio, Más daba presión, más ¿no? carnita Claro. al periodista. Entonces, claro que las respuestas eran mucho más largas. ¿Por qué? Porque tenía presión encima. Ese es el contexto que él tenía enfrente. Y si no lo tenían bien asesorado, evidentemente uno puede decir barbaridad. Claro. Ahora, ¿qué es lo que más cuesta trabajo? Me regreso a la primera. La esencia de la persona. Es un tema. De verdad, Sí. quien no sabe qué es una bronca. Es Ok. una bronca. Estudien, muchachos. Sí, no. Sí, por supuesto que estudien y que lo que sea que estudien, el campo por donde se desean desenvolver, que encuentren tantita esencia propia, porque hoy día mi forma de ver las cosas no quiere decir que tengan la razón absoluta, a lo mejor tenemos opiniones distintas, pero hoy día me encuentro con esto a ver si coincidimos. Hay tantas personas que no tienen esencia propia porque se refugian en algo más. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. Hay personas que, les voy a decir esta frase, que crecen rodeadas de marcas o de productos y no crecen como personas, crecen como marca o como producto. Entiendo. Esa es una. Ajá. Luego se van del programa. Ajá, saludos. Por ejemplo, ¿no? Saludos O sea, enormes. ese es el tema. Otra, por ejemplo, es que hay personas que crecen rodeadas de figuras que les gustaría ser como tal. Y estás tanto tiempo buscando eso
que te reflejas en la esencia de ese modelo, pero nunca das lo tuyo, ¿no? Que claro que tienes algo que dar, o sea, por supuesto. El tema es que si no te preocupas por rascar de tantito lo que tú traes y te enfocas más en ser como tal, en ser como aquello, está cañón. O sea, realmente eso sí está muy, muy difícil. Porque, y es lo que más me ha costado ver. Un ejemplo muy cercano. No tiene mucho que alguien me mandó un mensaje. Fíjense, la asesoría que me pedían, y claro que lo hacemos, es bien chistosa. Luis, ¿cómo le hago para ser correcto al hablar al momento de que quiero ir a pedir la mano de mi novia? Caray. O sea, es como curioso. O sea, Ahorita les digo. Un cambio totalmente de ¿no? tema. Pero es que ahí también entramos. O sea, realmente entramos porque es que no sé cómo hacerlo. Sí conozco a sus papás, pero el papá no es enojón, pero tampoco es feliz. O sea, sí, la mamá como que ahí está, ¿no? Y todo ello, ¿yo qué hago, no? Ajá. Muy fácil, sé tú, ¿no? Claro. Sé tú en el sentido, pues, o sea, literal, sí, te vas a vender. Literal, ¿no? O sea, ya depende de ti si te vendes. Sí, claro, bien o mal, ¿no? Si te vendes caro o barato, pues ya es el tema. Pero véndete, pero ojo, no se trata de engañar. No, como muchos dicen, a lo mejor no han escuchado. Sí. Hoy día circula mucho una definición que se me hace bien interesante de marketing y obviamente marketing personal. El marketing es la esencia o el hábito de prometer de más y entregar de menos. De Ok. repente dicen eso, ¿no? Y cuando te pones a estudiarlo dices, tienes razón. Es cierto, Hay sí. muchos que lo hacen. Sí, Hay claro. personas que prometen de más Claro. y a la mera hora entregan de menos. Y lo mismo con un producto, lo mismo con una marca, etcétera. Regresando al ejemplo de este chico desesperado, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué puedo decirles? Porque pues voy a ir a pedir a mi novia en una semana. Tan sencillo como esto. Si quieres te puedo hacer un discurso y lo hacemos, o sea, sin tema, ¿no? Pero necesitas ser tú. Claro. Porque yo no puedo decir, voy a poner un nombre, ¿no? Miguelito tal. Yo no vas a decir, hola, buenas tardes, soy Miguelito tal, soy licenciado tal. Dices, no, tranquilo. Vas a pedir a una persona, no a un objeto. Sí, claro. O sea, entonces tienes que entenderlo como tal. Tal cual. Señores, soy tal, ya me conocen, ya tengo tanto tiempo con su hija y espero que como me he ganado la confianza de ellos, quiero ganarme la confianza de ustedes en algún momento dado. Sé que no va a ser fácil, pero lo vamos a ir construyendo. Si ustedes me dan la oportunidad, lo podemos hacer. Ah, bueno. Pero con manejo de palabras Claro. correctas. Ojo, ademanes. Si ustedes se dan cuenta, yo muevo mucho porque deja que el cuerpo hable. Eso es importante. Si no lo dejas, ¿qué sale? Muletillas, te trabas, te ahogas, te pones rojo, etcétera. Y si no dejas que el cuerpo hable, ya vale. Esa Eso se pone el programa. es la comunicación no verbal. Esa es la también, ¿no? comunicación Esta no verbal. parte de que el cuerpo puede expresarse y pueda supuesto. también hablar, ¿no? Y en ese supuesto. sentido recalca el mensaje que se... tal ¿no? Pues, tal cual, el mensaje que uno quiere dar. Sí. Y permíteme, Lick, voy a hacer otra pregunta. Claro. Ahorita hacemos la rápido. actividad también. Perfecto. Sí, sí. Aprovechando lo que decías, volviendo a la cuestión de que lo que más se debe atender en la cuestión de la asesoría de imagen es saber quiénes somos, Claro. ¿no? Entender esta parte como tal. En ese sentido, ¿cómo abordar lo que se ha estado dando últimamente con los influencers? Donde nada más se encargan de copiar lo copiado, de lo copiado, de lo copiado. Y de adaptado, hermano. Exacto. Entonces, en ese sentido, ¿cómo generar esta identidad si nada más se dedican a copiar lo copiado? Sí, puro refrito, ¿no? Exacto. Es que miren, yo lo veo de esta forma. Esto, evidentemente, la industria o el medio, pues es internet, ¿no? Redes sociales, está bien. Creo que así como hay cosas banales, también hay buenas. Cuesta trabajo encontrarlas, por supuesto. ¿Cómo abordar ese tema? Sencillo. Hay que ver no solo a la persona, el contexto de la misma. Vuelvo a lo mismo, la clave es el contexto. ¿Por qué razón? Puede haber un filósofo o un mercadólogo que te dé mucho más valor que el CEO de tal empresa. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor este mercadólogo o este filósofo, este psicólogo, etcétera, está empezando a hacer sus pininos en un ambiente actual. El CEO de esta empresa ya llegó desde hace no sé qué tanto, etcétera, y a lo mejor una de dos, ya tiene mucho tiempo ahí, entonces por lo cual el esfuerzo que él hizo a lo mejor ya caducó, Ok. de acuerdo a la realidad de ahorita. Una. Dos, no sé, llegó por privilegios. Ok. Tres, no sé, muchas cosas. Hablando de un influencer, son gente que desde mi perspectiva hacen su trabajo porque al final de cuentas tienes que trabajar. O sea, claro, en ese aspecto, si ahí encontraron su medio, pues ahí está, qué bueno, ¿no? Y que les vaya muy bien. Pero cuando ya lo hacen tan acartonado, como bien dicen, refrito y refrito y refrito, ya caen en lo banal, caen en lo común y entonces ya no, si se dan cuenta, empiezan a perder visualidad. Exacto. También. Ya no hay tanto foco, empiezan a perderse.
Y es muy común verlo. Hoy día hay una influencer de moda y para ellos la moda es pues simplemente mostrar un outfit, mostrar a dónde van, etc. Ok, no está mal. Bueno, tiene su público. Vámonos ahora al lado deportivo. Hay influencers que pretenden cubrir, por ejemplo, vamos a hablar local, ¿no? Del Deportivo Toluca. Ok. Hay muchos influencers Hay unas, sí. hay unas y unos sí también. Sí. Que dicen, no, pues yo sí soy amante del fútbol, incluso en su descripción de biografía, etcétera, y amante de los Diablos Rojos del Toluca. Está bien, no le quitamos eso. Sí. Le rascas un poquito a su contenido y no está mal, pero no es para un público deportivo específicamente. ¿Sabes? O te das cuenta que hablemos de esto y con todo respeto. Si es hombre, trata de llegar a generarte una risa, generarte empatía, generar polémica, generar crítica, que le entres al cotorreo, etc. Si es mujer, tratas de ser atractiva visualmente. Exactamente. Y no está mal. Eso es bueno. De hecho, es algo... Es un gancho bueno, ¿no? Es un gancho bueno, pero además es instinto natural. Claro, o sea, así somos los humanos. Buscamos ser percibidos. Sin duda. Esa es una. Pero, ¿por qué vendes esto? Que es de deporte, si no te estás enfocando en el deporte. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando hay un influencer, hablemos de deporte, que quiere enfocarse específicamente en deporte, ustedes saben que es una bronca. Sí, claro. Porque hablemos de fútbol, historia del equipo, historia del estadio, historia de los jugadores, leyendas de los jugadores, formaciones, tácticas de los técnicos, historia de los técnicos, mayores triunfos, peores derrotas, etc. Es un... Vaya. Buen de cosas, sí. Un montón. Y vuelvo a lo mismo. Si no hay forma, puede tener un influencer forma, mucha forma, pero si no hay fondo, no se va a sustentar. Y llegamos a dos polos que hemos visto. Por eso van del programa. Exacto. Sí, la verdad es que sí. Pero llegamos a dos polos que hemos visto en determinado momento, ¿no? En donde está la persona que se pone abajo, que se pone detrás de los micros porque está de moda y porque todos lo hacen y porque me veo guapo y por eso lo hago. Y está la persona que sin una imagen tan exaltada, pero te sabe hablar de la historia del fútbol, te sabe hablar de la historia del Deportivo Toluca, de cuántos equipos de fútbol han estado aquí en el Estado de México. Y entonces esa polaridad se ve eso es muy marcada, pero desafortunadamente los superficiales, valga la expresión, son los que reinan en esta parte, ¿no? Son los que son los más aceptados y a fin de cuentas son los que terminan por exponer, o más bien por imponer una forma de hacer las cosas que, dicho de paso, vaya, pues no, yo no concuerdo con ella como tal, ¿no? Sí. Sabemos, Dick, no cualquiera puede sentarse atrás de un micrófono, estar a cuadro en una cámara. Para hacerlo tienes que saber decir algo y tienes que saber cómo decirlo. Claro, correcto. Eso es fundamental. Entonces, en ese aspecto yo creo que sí tendríamos que hacer algo, pues para poder, ¿no?, decirle a los chavos, y sobre todo los que van empezando la carrera de comunicación, decirles a los chavos, sí, está esta parte del influencer, lo que logras con las redes, todo lo que puedes hacer en ese sentido, pero también está otra parte del profesionalismo que nunca se debe de dejar de lado. Y que, vaya, una cosa se puede compaginar con la otra y se pueden acompañar para hacer un producto de calidad. Totalmente. Carlos, ahí va la actividad. Venga. Yo preparo. Yo soy igual el futbolista, pero tú me vas a preguntar cómo fue mis inicios en el fútbol y por qué me gustó, ¿vale? Excelente. Tú me lo preguntas como si fuéramos una entrevista de estudio. Excelente, perfectísimo. Échale. Perfectísimo. De manera, No, acá. ok, así, me giro. Perfecto. De hecho, Perfecto, ok, perfecto. Ahí está, una cuestión meramente imaginativa. Decía Cristian Gómez, desde el goleador del América, después de una lesión. No, América no, ya cambié. A ver, no, bueno, menos. Goleador del Toluca, vamos a ponerle así. Eso. Va, del Cruz Azul, me agrada. Del Cruz Azul, goleador del Cruz Azul, después de haber estado pues involucrado en algunos temas de salud, hoy se encuentra de nueva cuenta en las canchas y la realidad es que nos da mucha curiosidad saber cómo es que ha enfrentado esta situación en donde su salud se ha mermado. No, completamente primero te voy a decir algo desde cómo inicié, pero antes no me gustaba el fútbol, simplemente que cuando éramos niños, pues a muchos amigos y también de mis vecinos también, pues nos gustaba el baloncesto y a otros les gustaba el básquet, y así empezó mi fútbol. Vaya. ¿Y cuántos contestan así? ¿No? ¿Cuántos? Y ahí abro la pregunta, mi querido Carlos, ¿es bueno la lectura? O sea, porque digo, baloncesto y el básquet es lo mismo, solamente que es diferente connotación. Aguas, denotación y connotación. Exactamente. Eso, bueno, porque lo explico yo mucho en la universidad. No, claro. Porque la verdad, vuelvo a lo mismo, sacan de contexto absolutamente todo, hasta su propia esencia. O sea, eso sí. Vámonos a un ejemplo muy real. Un Carlos Vela en México. Así.
un David Beckham. Así, exactamente así. Es lo mismo. A uno, Neri Castillo, no le gusta el fútbol, pero le gusta pescar. A Carlos Vela no le gusta el fútbol, pero le gusta... No sé qué le gusta realmente. Las fiestas, exactamente, las fiestas. David Beckham no le gusta el fútbol, le gustan los negocios, le gusta la moda. Es lo mismo. Les preguntas sobre algo que no les interesa en lo más mínimo, pero que les ha dado dinero y todo ello, pues sí te responden, porque claro que lo hacen, pero no contextualizan exactamente, porque no saben. Ahora, un ejemplo más práctico, si quieren, o mejor dicho. Le preguntabas eso a Ronaldinho en sus inicios, en su primer temporada del Barcelona, y a lo mejor te da una historia de cómo fue que le empezaron sus gustos, sus inicios en el fútbol. Y sin necesidad de decirte tanto, te das cuenta de que el niño no era la persona más privilegiada, pero que el fútbol lo traía. A lo mejor fue su único medio para salir adelante en la vida. Jugaba descalzo, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, esa puede ser su respuesta, sin necesidad de decirlo. Entonces, ahí es donde entra. ¿Y cuántos no responden así? Y el periodista o el que está entrevistando lo dejan peor que como llegó, ¿no? O sea, claro. Es una situación muy compleja que se enfrentan hoy día nuevas generaciones que, si no saben manejar malas respuestas de su entrevistado, si no saben manejar presión, porque una cosa es el entrevistado, otra cosa es el medio en el que trabajas. Necesito la nota ahorita, ¿no? Sí, claro. Y si el deportista te responde así, pues perdemos, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo eso suma y ya no solo se queda en el deportista, después ya también el mismo comunicólogo, etcétera, ya no saben ni qué hacer. Claro. Es un círculo vicioso. Y completamente lo dijiste desde el inicio del programa, mi querido Luis, es que el español es un idioma, un lenguaje bonito, pero de verdad tiene muchas connotaciones en otro país. No es lo mismo decir concha en Argentina, no voy a decir que es concha, que concha de este. Sí, claro. Justamente, precisamente por eso. Entonces, ahí es lo que yo siempre parto, porque nosotros como comunicólogos inclusive manejamos mucho las palabras clave, mi querido Carlos, igual Luis, ¿no? En este caso, pero bueno, ahí está un ejemplo, y ahorita les voy a decir más citas, porque ahora voy a decir citas nada más. Adelante. Perfecto. Justamente hablábamos de esta posibilidad de expresarnos, ¿no? De gente que, si bien no estaba preparada, José Luis, pues sí, de alguna manera tenía que hacerlo porque lo mandaban a los micrófonos, tenía que hacer conferencia de prensa, etcétera. Pese a que uno esté preparado o no, sí se requieren de bases para poder expresarse en el público. Claro. En este sentido, ¿cómo o cuáles serían las bases o qué se requiere para poder hablar en público sin decir que la persona, el deportista, el político es muy preparado y demás? Simplemente, ¿qué se requiere para hablar en público? Sencillo como eso. Voy a responder de una manera muy cliché, si quieren, y ya les digo ya después algunas cosas más técnicas. La primera es, pues no te la creas tanto. O sea, realmente cuando bajas tus expectativas y eso comunicas, menos esperan de ti. Ni cuando juegas, ni cuando hablas, Y cuando hablas, entonces, solitas se suben las expectativas. Esa es la primera. Okay. Ahora, hablando ya de cosas que a lo mejor necesitas tablas para poder hacerlo, sí, claro, por supuesto. De entrada necesitas tener, primero que nada, seguridad de lo que vas a decir. Y ojo, escucha para comprender la pregunta. No escuches para responder. Ese es el tema. Puede ser un futbolista que no tenga ni la más... Es más, un mexicano que se fue a jugar a Grecia, no sabe hablar griego. ¿Cómo le respondes? Traductor, mi hermano. Traductor, claro. Exactamente. Y ahora, vámonos más sencillo. ¿Qué necesitas para hablar? Llamémoslo de esta manera, en público o responderle a alguien. Sencillo como esto. Sí, necesitas tener un banco de palabras, definitivamente. 2, necesitas contextualizar tu respuesta con la realidad, con la pregunta que te están diciendo. De acuerdo. 3, claro, ya en aspectos más personales, por supuesto, la modulación la necesitas. Sin duda. Una cosa es lo que dices, otra cosa como la dices y a quién se lo dices. La proxémica de tu respuesta tiene que ser vital. Sí. Todo esto tiene que ser una amalgama de cosas como cuando aprendes a manejar. Claro. Suenan tantas cosas que te parecen imposibles, pero ya después lo haces en automático. Otra, conocimiento del tema de lo que vas a hablar. Eso es fundamental. A un futbolista, ¿de qué le vas a preguntar? No le vas a preguntar de cómo cambiar una llave en su casa. Claro. O sea, evidentemente es de fútbol. O sea, de cómo te sientes, una lesión, de cómo empezaste, de cómo te desenvolviste en el partido. Compadre, acabas de vivir el partido y no sabes ni qué responder. Sí, claro. O sea, ya es... ¿Qué te da a entender eso? Sí, que no le importa nada, ¿no? Simplemente, y nos vamos con otro ejemplo, y no voy a decir nombres, pero que no, quedó tan marcado a nivel nacional que vemos esta parte que nos está diciendo José Luis, ¿no? La necesidad de saber de dónde vienes, quién eres, qué haces y para qué estás. Cuando le hicieron a alguien la pregunta de cuáles son tus 3 libros favoritos. Ok. ¿No? Claro. En ese sentido, claro.
Y vaya, si es quien representa a nivel, Ay, perdón. ¿no? A nivel internacional. Corte. Entonces uno se queda así con la cuestión de, vaya, es muy importante esta parte, el saber quién es uno, para qué está, cómo hacer las cosas. Exactamente. Y dicho sea de paso, rodearse de gente que sepa de asesoría de imagen, ¿no? Porque eso sin duda alguna es muy bueno. Pero vaya, yo hablo por todo el equipo, estoy seguro que hablo por todo el equipo del Debraye. Me da muchísimo gusto haber podido entrevistar a una figura como tú, José Luis. Y pues bueno, como lo hemos dicho siempre, comprometerte aquí a cuadro para que sea la primera de muchas, Claro, con de gusto. muchas veces que te tengamos por acá, porque vaya, a fin de cuentas hablar del tema también implica, ¿no? Meterse en tópicos, meterse en glosarios, que en una hora no alcanzaría. No, sí, faltó definitivamente más, faltó muchísimo más, pero a fin de cuentas pues sí comprometerte, José Luis, a que puedas regresar a esta mesa, para que puedas estar aquí con nosotros y no sé, Liz, si tú tengas algo más. No, pues más bien sus actividades, ¿qué proyectos tienes, mi querido Luis, para que la gente te siga, también que te busque una asesoría de imagen, hasta cuando pidas a la novia, el novio, lo que quieras? sí, Yo llevo 9 años, yo te voy a tener que pedir una asesoría de imagen para cómo conseguir una novia. Ya, Pero bueno, sí. actividades, mi hermano, hay un proyecto que tienes también de deportes, adelante. Sí, no, de entrada, gracias por la invitación. Cuando gusten, Tu casa. marquen y yo aquí vengo de chismoso, no hay tema. Pero sí, claro, mis redes o todo lo que estoy haciendo justo ahorita relacionado al tema de los influencers, el medio ahorita es redes. Ok. Hay que meternos ahí, pero trabájalo bien. Profesionalismo, ese es el tema. Lo que estudias, aplícalo. Claro. No caigas en el común. Pero bueno, mis redes, como mi agencia de asesoría en imagen verbal o imagen verbal y no verbal, es Luis Miranda Oficial. Así me encuentran en Facebook, en Instagram y pues ya próximamente también en YouTube. Ahí estamos, contacto directo conmigo, directamente conmigo. Y el tema deportivo es un medio que yo también estoy haciendo propio, marca personal, se llama Latidos del Balón. Me encuentran en TikTok y en Instagram, al igual que en YouTube. No es una situación de influencer de No. banal. Te conozco, Ok. te conozco. Análisis Tiene fondo, deportivo, tiene fondo. todos los días análisis de partidos, todos los días análisis de alineaciones, análisis de notas de color, mini acuerdo. blogs del Deportivo Toluca, etcétera, de distintos estadios. Ahí me pueden encontrar. Por ahí ya después vamos a hacer algunas otras dinámicas, pero ahí estamos a la orden para lo que se necesiten. Contacto directo es conmigo. ¿Vale? Listo, Perfectísimo, pues José Luis, muchísimas No, gracias por haber ustedes. estado No, en esta gracias. mesa. Insisto, Gracias. que sea la primera de muchas. Claro. Y también agradecerte a ti, Lick, el tiempo por un programa más aquí en el Debraye Deportivo. Hasta me sentí formal, mi hermano. No, gracias a ti, Carlitos, y también a la producción bajo al nombre de Jorge Rizabalaga a través de A Comunicación Estratégica en Debraye Deportivo. ¿Y dónde estamos, mi querido Carlos, ya para despedirnos? La finca La Adobe, que se ha convertido en el búnker de transmisiones de El Debraye Deportivo, ubicada en la calle Luna Vicario, número 1330, Colonia Los Cedros, aquí en Metepec. Y que nos espera de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde con exquisitos platillos y bocadillos que sin duda alguna les encantarán. Por mi parte, pues fue todo. Yo soy Carlos Cepeda y a nombre de la producción les agradezco que nos hayan acompañado en esta charla en el espacio del Debraye Deportivo. Invitarlos para que el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde estén de nueva cuenta con nosotros y se queden precisamente en esta mesa para echar Debraye. Por lo pronto, que tengan una excelente tarde y un maravilloso inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego. El programa de análisis y todo lo sobresaliente en deportes que estabas esperando. Debraye Deportivo. Deportes, análisis y algo más.